Siempre se ha dicho al final de todo de que la cantidad demandada depende del precio. Estamos en microeconomía y en la teoría del consumidor. Bueno, pero lo importante es saber cuáles son los determinantes de la demanda. En este capítulo es importantísimo saber por qué cuando yo voy al mercado compro un bien. ¿Por qué luego de cotizar chompas, por decirlo así, estoy viendo una chompa, otra chompa y entonces defino comprar un bien? Digo, señora, ¿sabe qué? He recorrido todo el mercado y quiero comprar esta chompa. ¿Qué define que yo pueda comprar esta chompa? En primer lugar, hay un factor o una variable muy importante que se llama precio. El precio es un elemento muy importante para poder comprar un bien. En una economía pobre como la nuestra, ¿no es cierto?, mucha gente define por el precio. En Europa, en Estados Unidos, en países asiáticos, la gente define por la calidad. O sea, los gustos y preferencias tienen una mayor fuerza en la determinación de la demanda. O sea, cuando voy a comprar, lo que pesa son los gustos y el ingreso como otra variable importante. Pero en el caso de economías subdesarrolladas como la nuestra, en América Latina, fundamentalmente uno compra un bien por un precio o por el precio. Entonces, el precio de mercado es un elemento importante, una variable del por qué yo compro un bien. Un segundo elemento es el ingreso del consumidor, o sea, puede ser que el precio sea muy bueno, pero también debo saber si tengo en el bolsillo el dinero suficiente para poder comprar ese bien. Otro asunto que define rapidísimamente es el precio de bienes relacionados. Por ejemplo, si son bienes complementarios, hoy día me animo a comprar un kilo de carne, pero mientras estoy pensando en el kilo de carne, estoy pensando en el gas, estoy pensando en la cocina, estoy pensando de repente en otros insumos como el arroz, la papa, la cebolla, que tiene que combinar con la carne, porque la carne sola no me las voy a poder comer. Entonces, el precio de otros bienes sustitutos o complementarios, fundamentalmente complementarios, se anexan para yo poder pensar y comprar ese bien, porque al final puedo decir, ¿para qué compro un kilo de carne? Mejor compro una lata de atún, donde no tengo que combinar otras cosas más que con tomate, limón y cebolla, y ahí inmediatamente no tengo que usar gas, ni cocinar, ni perder el tiempo. O sea, tomo decisiones en función a precio de bienes relacionados. Pero otra variable importante son los gustos. Los gustos y preferencias. Vaya uno a saber cuáles son los gustos y preferencias. Eso es infinito. No está en discusión. Pero evidentemente que tiene un peso específico cuando yo voy a comprar un bien. Y el otro tema que importa muchísimo son las expectativas. O sea, uno tiene referencias respecto, por ejemplo, a comprarse un libro. La expectativa es de que me vean que soy un intelectual, ¿no es cierto? O me compro, por ejemplo, una chompa fina de alpaca y mi expectativa de repente es que la gente vea que estoy usando una chompa fina adecuada para el tiempo. O sea, cuando yo compro un bien, hay varios elementos que están en la mente del consumidor. Precio, ingresos, precio de bienes sustitutos, gustos y expectativas. Esto es lo fundamental en esta parte que vamos a ver ahora. La cantidad demandada. Obviamente que la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Esa es la cantidad demandada, siempre en cuando haya la disponibilidad de los ingresos y estén dispuestos y sean capaces de comprar. Cantidad demandada. La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Esa es la ley de la demanda, por eso cuando uno supone o entiende de que en algún país los precios suben, obviamente las cantidades demandadas van a disminuir. Es el consenso como respuesta. ¿Por qué? Porque deviene de la ley de la demanda. En ese sentido, una tabla de la demanda, por ejemplo, muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. Es la tabla de la demanda. Una tabla de la demanda, por ejemplo, precio y cantidad. Cuando el precio es 0, la cantidad es 12. Cuando el precio es 50, 0,50, la cantidad es 10. Cuando el precio es 1, la cantidad es 8. Cuando el precio es 1,50, la cantidad es 6. Cuando el precio es 2, la cantidad es 4. Cuando el precio es 2,50, la cantidad es 2. Y cuando el precio es 3, la cantidad es 0. Determinantes de la demanda, por favor. El precio del mercado. Cuando uno habla de determinantes de la demanda, dice, ¿por qué uno compra un bien? Por el precio, en primer lugar. También por el ingreso, porque el ingreso es importante para que yo pueda comprar un bien. También los precios de bienes relacionados, sean de los precios sustitutos o de los precios de bienes complementarios, van a determinar si compro o no compro el bien. Gustos y preferencias, obviamente, va a determinar también si yo compro o no un bien. Las expectativas, otro elemento importante. En ese sentido, la curva de la demanda es la línea de pendiente negativa que relaciona el precio con la cantidad demandada. Por ejemplo, tenemos aquí el precio y la cantidad demandada. Notamos, por ejemplo, de que hay un precio del cono de los helados y hay una cantidad de conos de helado. A un precio, por ejemplo, de 3, la cantidad demandada es 0. A un precio de 2,50, la cantidad demandada es 2. A un precio de 2,
la cantidad demandada es 4. A un precio de 1.5, la cantidad demandada es 6. A un precio de 1, la cantidad demandada es 8. Y a un precio de 3, ¿no? En este caso de 0.50 es 10. Y a un precio de 0, obviamente, es 12, como vemos acá. Inmediatamente trazamos la curva de la demanda, como vemos en el gráfico, y obtenemos para ello que a variaciones de precio hay cantidades demandadas. ¿Qué deviene el concepto ceteris paribus? Ceteris paribus es una frase latina que significa que todas las otras variables, sin considerar la que se estudia, se asumen como constantes. Literalmente, ceteris paribus significa el resto permanece igual. Cuando decimos, por ejemplo, que la demanda de un bien depende del precio, del ingreso, de los gustos, de las expectativas y precios de bienes sustitutos o complementarios, si automáticamente decimos nosotros de que la demanda depende del precio, asumimos que el resto de variables permanece constante. Si decimos que la demanda depende del ingreso, el precio, gustos, expectativas y además de precios de bienes complementarios o sustitutos, permanece constante. O sea, la variable que cogemos, trabajamos con ella, pero lo demás o las demás variables permanecen constantes. Eso significa ceteris paribus. La curva de demanda tiene pendiente negativa porque ceteris paribus, menores precios, implican mayores cantidades demandadas. En esta curva de demanda, todas las demás variables son ceteris paribus, excepto el precio. Por esa razón, la demanda de mercado se refiere a la suma de todas las demandas individuales por un particular bien o servicio. Gráficamente, las curvas de demanda horizontal son sumadas horizontalmente para obtener la curva de demanda de mercado. La de curva de demanda de mercado, que es distinto a la curva de demanda individual, ¿no es cierto?, de cada persona, en ese sentido.